estos días recientes, la arquidiócesis de Boston, en el estado de Massachusetts, en el Estados Unidos, una arquidiócesis muy grande y muy tradicional, ha anunciado que va a adelantar la edad de la confirmación. Como saben ustedes, la confirmación es una catequesis, un sacramento que se recibe típicamente de jóvenes, más o menos entre los 14 y los 16 años. Algunas personas que no han recibido la catequesis adecuada y que no han recibido la confirmación la buscan antes de su matrimonio, es decir, ya un poco mayores, pero la edad de confirmación está normalmente en ese rango, ¿no? Y que coincide normalmente educativamente con el rango de los últimos años, si es que no el último año de la educación escolar, educación que algunos llaman bachillerato, otros que llaman educación secundaria, otros que llaman educación media, etc. Y la razón por la cual la edad se está anticipando es bastante curiosa. En algunas diócesis de Estados Unidos, los obispos decidieron, algunos obispos, por eso digo en algunas diócesis de Estados Unidos, decidieron regresar al orden original de los ritos de los sacramentos cristianos. Les explico esto, qué cosa significa. Tradicionalmente, nosotros los católicos tenemos pues el bautismo. Después del bautismo viene la introducción al sacramento de la Eucaristía, que es solamente el inicio, digamos, de la vida eucarística, que es lo que conocemos como la primera comunión. La primera comunión no es el sacramento, es el inicio en el sacramento. Y normalmente va antecedido de la primera confesión y en consecuencia ambas primeras experiencias de ese sacramento ya nos preparan, nos inauguran para una vida que debería ser sacramental, no una vida eucarística, una vida de confesión sacramental. Luego, después de eso, en el momento de la juventud, por esto lo hacemos de niños, no la primera comunión, en el momento de la juventud tenemos la confirmación y eso requiere pues una catequesis, una preparación, un regreso a la iglesia. Y luego ya viene, digamos, el orden sacerdotal para quienes van a ser sacerdotes y viene con más frecuencia el sacramento del matrimonio, que es otra oportunidad para preparar y formar a la gente. Obviamente está la unción de los enfermos, que ya la vemos como un sacramento para más adelante, ¿no? Cuando uno ya está en riesgo de muerte o ya bastante anciano. Pero muchas veces la pastoral de la iglesia ha girado en torno a este orden tradicional, si quieren, más bien reciente. ¿Por qué? Porque la catequesis de la iglesia ha sido una catequesis sacramental. Es decir, ya que para estos sacramentos los católicos tienen que venir a la parroquia, ahí los atrapo y ahí trato de formarlos en su fe católica. Porque como los jóvenes no van a venir de motu propio, no van a venir motu propio a los grupos juveniles, solamente algunos, y en los grupos juveniles probablemente simplemente les voy a dar pues pandereta, guitarra y alguna que otra cosa, y no formación. Entonces la iglesia siente que depende mucho de esta catequesis sacramental. Después del bautismo, los niños vienen para la primera comunión, ahí puedes enseñarles la fe y la importancia de perseverar en su fe cristiana, de comenzar a asistir a misa regularmente. Después de jóvenes, ya cuando enfrentan otra realidad que es más superficial, más frívola, están a punto de que quieren salir al mundo, a volar con sus propias alas, como se dice, tengo otra oportunidad con la catequesis de la confirmación. Y luego cuando ya están un poco mayores, ¿no? Cuando quieren asentar cabeza, como se dice, tengo la preparación matrimonial como una nueva ocasión de poder hacer catequesis. Y de ahí, fuera de la misa dominical, no tenemos grupos de perseverancia, no tenemos otra forma de continuar la formación del católico en su educación, en su formación en la fe. Pero muchas de estas diócesis han decidido volver a lo que se llama el orden original o auténtico de los ritos. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que la confirmación se recibe o muy temprano o se recibe con la primera comunión. Y esta era la forma tradicional en la que siglos, muchos siglos atrás, se recibía el sacramento de la confirmación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque
en esa época los católicos pensaban, no sin razón, mira, la cúspide de la vida sacramental es la Eucaristía. Entonces, si es que este niño bastante joven, ¿no? 7, 8 años, va a recibir la Eucaristía, entonces primero hay que confirmarlo en la fe. Recuerden ustedes que el sacramento de la confirmación es esta renovación personal de los compromisos del bautismo. Porque en el bautismo ni tú ni yo estábamos entendiendo lo que estaba pasando. Podríamos haber estado despiertos y de repente chillar, pues llorar en el momento en que nos echaron el agua bautismal, pero lo cierto es que no estábamos en condiciones de decir, sí, yo quiero servir a Cristo. En cambio, en la confirmación nosotros renovamos, confirmamos, por eso se llama confirmación, confirmamos el compromiso bautismal que a nombre nuestro tomaron nuestros padres y padrinos, a nombre nuestro. Entonces, se consideraba que esa gracia sacramental era necesaria para anteceder a la gracia mayor de la primera comunión. Pero no son muchas las diócesis que han querido cambiar ese orden y volver, digamos, al orden primitivo de los sacramentos, porque dicen, mira, si nosotros eliminamos la confirmación entre los jóvenes, vamos a perder la oportunidad de tener una ocasión para que vengan a la iglesia, vengan al colegio católico y reciban esta formación y otra vez volvamos a atraerlos a la fe, después de que se perdieron desde la primera y probablemente última comunión que recibieron. Entonces, obviamente tiene una lógica bastante humana, digamos así, pero tiene una lógica, ¿no? La lógica de decir, volvamos a buscar ocasiones en las que tienen que volver a la iglesia y tenemos otra ocasión, tenemos una nueva oportunidad de educarlos. Bueno, ¿cuánto ha cambiado la pastoral juvenil desde que, digamos, se tomó esta decisión de seguir manteniendo la confirmación con los jóvenes? ¿Cómo se ha incrementado la asistencia de los jóvenes a misa? ¿Cuántas vocaciones han estado surgiendo y creciendo con esta estrategia, entre comillas, de traerlos de jóvenes? Los números no están a favor de esta propuesta, no están a favor de esta hipótesis. Miren ustedes, nada más, convénzanse ustedes. Si algo está pasando con la pastoral juvenil es que se está yendo para abajo en general. No solamente porque no tenemos contenido, no solamente porque no se quiere dar una catequesis seria, sino porque también nos encontramos con jóvenes que ya a esa edad llegan bastante más golpeados por el mundo secular, por las redes sociales, por el consumo de contenido muchas veces dañino en Internet. Entonces, lo curioso de la arquidiócesis de Boston en los Estados Unidos es que está bajando la media de edad, pero no porque está queriendo regresar al orden original de los sacramentos, como se han hecho, por ejemplo, en la diócesis de Lincoln, en Nebraska, en los Estados Unidos, como se ha hecho aquí en mi arquidiócesis, en la arquidiócesis de Denver, como se ha hecho en la diócesis de Phoenix y otras diócesis que han optado por el nuevo orden, diciendo, mira, es mejor que estas personas reciban la gracia necesaria en el momento adecuado y después que nosotros nos tomemos en serio la pastoral juvenil, que no tengamos que depender de que tienen que venir por la confirmación, como si la mejor forma de asegurar una buena catequesis es que ellos tengan que venir obligados a recibir su confirmación. No se gana mucho. Pero como digo, la situación es por otra. Cuando anunciaron esta medida, dice que el cardenal Sean O'Malley, el arzobispo de Boston, una gran persona con una larguísima experiencia pastoral, dijo que después de escuchar el parecer de muchas personas, de varios sacerdotes que decían, oye, mira, la edad de la confirmación no es una edad en la que realmente estos chicos están en capacidad de aceptar, de escuchar, de motivarse. Entonces el cardenal O'Malley decidió crear un comité de confirmación. Entonces, la idea era poner sobre el tapete, hablar con párrocos, con sacerdotes, con encargados de pastoral juvenil, incluso con jovencitos, de cuál sería el mejor momento para recibir la confirmación. Y después de haber escuchado durante varios años, finalmente, en enero del 2024, el cardenal O'Malley dijo, ok, por el pedido de los párrocos vamos a bajar la media de edad en la que los chiquillos, los jóvenes reciben la confirmación.
¿Y cuál es esa decisión? La de hacer que los jóvenes de ahora en adelante ya no reciban la confirmación en lo que se llama el high school, ¿no? O sea, en los últimos 3 años de su escuela secundaria o de su bachillerato, dependiendo, o en la prepa, como dicen en México, ¿no? Sino que sea en lo que se conoce como la escuela intermedia en Estados Unidos, middle school, es decir, donde los jovencitos son menores, todavía son básicamente niños, ¿no? Entonces estamos hablando entre los 10, 11 y máximo 12 años. Y cuando uno de los encargados de este proyecto, que es el director de formación religiosa de una parroquia, un joven que se llama Jay Russo, él decía: mira, nosotros tenemos que hacer algo para que sacudamos un poco a la pertenencia de la iglesia ahora, porque estamos perdiendo a las familias, estamos perdiendo a los jóvenes, y por eso que el cardenal en su sabiduría ha decidido bajar la edad de los jóvenes a jovencitos menores, porque es una mejor etapa para la evangelización. Creo que este es un buen cambio paradigmático. Entonces le preguntan, bueno, ¿cuál es la razón, señor Russo, para creer que esta edad es mejor? Y él explica dos cosas que son absolutamente reales y que creo que hay una parroquia, obviamente con el permiso de su obispo, o una diócesis en cualquier otra parte podría considerar. Él dice: mira, lo que sucede es que ya en la prepa o en los últimos años de la escuela secundaria o del bachillerato, los jóvenes están muchísimo más distraídos, tienen mucha más libertad, se sienten no solamente más independientes de sus padres, es más, o sea, se sienten muchas veces medio antagónicos, no están en esa etapa de rebeldía con sus padres, y por otro lado, ya tienen acceso masivo a las redes sociales, tienen sus teléfonos móviles, etcétera, y en consecuencia la capacidad de escuchar, de atender una preparación catequética es minúscula. Y cuando finalmente terminan recibiendo el sacramento, es una actividad formal, no están apreciando ni están acogiendo la recepción de este sacramento, ¿no? Entonces ellos dicen, más bien lo que nosotros estamos viendo es que en una experiencia piloto, cuando lo hemos hecho con jovencitos más pequeños, o sea, prácticamente niños, ¿no? 10, 11 años, hemos visto que primero estos niños todavía no han sido conquistados por, digamos, no se han visto deslumbrados por los atractivos del mundo, todavía no son unos adictos de las redes sociales y todavía escuchan a sus papás. En consecuencia, nosotros en esta preparación para la confirmación podemos involucrar a sus papás. Y miren, aquí en Denver, donde yo he visto este cambio, pero basado, digamos, en razones litúrgicas y eclesiales, no solamente en razones pastorales como lo está haciendo la arquidiócesis de Boston, he visto el mismo efecto. Tengo una ahijada que se confirmó ahora también a esa edad, muy jovencita, 9 años, siguiendo el orden de los ritos. Ahí es que ella, digamos, la primera comunión se retrasa y la confirmación se adelanta mucho, y en consecuencia la confirmación y la primera comunión se hacen en el mismo momento. Reciben primero la confirmación, que le da la fuerza y la gracia para recibir la primera comunión. Y en este nuevo orden, yo he visto, claro, lo he visto antes, lo he visto en mi parroquia en Denver, pero aquí he estado particularmente involucrado porque era mi ahijada. Y he visto cómo esta niñita ha escogido su nombre de confirmación, Santa Juana de Arco, y la ha escogido con auténtica devoción, con auténtico amor, y no solamente con sus papás involucrados, sino queriendo además que sus papás estén muy involucrados en toda esta preparación, pidiéndole a sus hermanitos mayores que estén atendiendo y acolitando en la misa donde ella recibió esta confirmación. Es decir, efectivamente, hay un momento de gracia que les da una apertura y una disponibilidad a recibir la fuerza de ese sacramento de manera mucho, mucho mejor. Y claro, en el futuro va a estar el desafío para los papás y para la iglesia de acogerlas con una adecuada pastoral juvenil más adelante, cuando quiera simplemente
seguir formándose en la fe, pero no sea porque se ve obligada por el sacramento de la confirmación, sino porque realmente quiere estar formada en la fe. Entonces, este cambio me ha parecido interesante, especialmente cuando ya no han sido razones eclesiales o eclesiásticas o, si quieren, litúrgicas, sino esta razón extremadamente pastoral, porque creo que es algo en lo que los distintos ámbitos, ¿no? Las parroquias, los movimientos, las diócesis, deberían tener en cuenta sobre qué cosa está sucediendo con los jóvenes y cuál es el mejor momento en el que realmente reciban y aprecien y acojan la gracia sacramental. Que tengas un buen día.